Hola, ¿cómo están? El video es un poco distinto, vamos a estar haciendo una cosa un poco rara quizás. Hace poco estuve pensando en una funcionalidad y dije, bueno, eh, ¿por qué no hacerla? Y así de paso vamos fundamentando bien los conocimientos sobre OOL. Recuerda que esto es un canal que tratamos cosas de Odoo, especializado quizás en OOL, que es el framework de JavaScript de Odoo. Pero bueno, vamos a estar trabajando eh, un poco distinto, ya que es una funcionalidad que aún no tengo terminada. Y bueno, entonces quería mostrar un preview para ver si quizás llamaba la atención, para si no, pues ni seguir con el video, ni seguir con la codificación. Es decir, hasta este punto la funcionalidad consiste en lo siguiente. Tendría que mejorarla, pero bueno. ¿No les pasa que a veces están utilizando, por ejemplo, una tarea y luego les cuesta venir hasta acá, proyecto, buscar la tarea? Bueno, en este caso la funcionalidad es utilizando esta estrella que tenemos acá. ¿En qué consiste? La funcionalidad va a ser que los documentos que hereden de MyThread y de MyActivity, que son los modelos que tiene definido Odoo para que le salgan la actividad aquí abajo, el chatter y demás. La funcionalidad consiste en eso. Los documentos acá, pues al tocar acá, el documento se pondría como favorito y aún le falta agregar la reactividad para que, por ejemplo, en este caso, ponemos acá y no sale todavía. Si actualizamos la página, pues entonces sí sale. Es la reactividad que tenemos que falta adicional, pero bueno, quería ver de qué tal. Entonces sería acá esta funcionalidad. Cuando una actividad está disponible acá, pues entonces en este caso lo que hace es eliminarla. Pues si la quitaste, pues se elimina. Buscamos la 0025, que la tenemos como favorita, le quitamos el favorito. Por ahora vamos a estar recargando para que actualice y ya no está. ¿Cómo fue? Pues nada, creamos una tabla de los favoritos por cada usuario para cada compañía, y es lo y aquí, bueno, en los menús pues creamos, no, hemos más o menos utilizando el componente de OOL, el drop down, pues hemos creado ahí la funcionalidad para mostrar aquí la estrella y bueno, y de esta manera mostrar también los documentos. Y en el caso de Chatter, pues para agregar el icono acá abajo de la estrella, que es la que va a tener la funcionalidad, pues esto ha sido una herencia. En cuanto al código de JavaScript, este es el Chatter, y del menú siempre recuerden haciendo una extensión de cada uno de los componentes ya existentes. En este caso vamos a heredar MyCharter, que está definido en el módulo web con una extensión, y vamos a estar ubicando luego de los dos botones, bueno, en este caso los que hemos mostrado acá. Pues la funcionalidad es así de sencilla. Queremos tener a la mano documentos que que utilizamos bastante, y al menos quizás en caso de los vendedores, tener una orden que enviaron, tenerla a mano. Entonces en este caso, al presionar la funcionalidad, queremos ver qué tal la orden de compra 11, pues la presionamos acá y aquí saldría todo lo asociado a ella. Pues tendríamos todo el estatus, ya que lo añadimos como favorito. Quizás sería una recomendación hacer que se carguen 10 solamente y quizás los 10 más recientes, o luego quizás permitir solo 10 y en caso de que tenga 10 pues que remueva uno para no estar cargando el sistema por funcionalidades innecesarias. Pues esto sería la funcionalidad. Si les parece, pues dejen un like y suscríbanse, y vemos para hacer una parte 2 donde vamos a estar analizando el código, que fue lo que hemos realizado para lograr esta funcionalidad de agregar documentos a favoritos. Mostrar acá que como mismo estamos las facturas, las órdenes de venta y las órdenes de compra, pues podemos añadir las facturas también, ya que son cualquier documento que herede de esa funcionalidad o de Odoo.
podemos ver la factura aquí, podemos ver también los no sé, las transferencias de inventario, las internas, no sé si hay alguna definida aquí, pues esta misma podemos, es una funcionalidad que sale en todas las partes del modelo, y luego lo tenemos a mano. Quizás no les parezca útil, pero me ha pasado que funcionalmente he necesitado una tarea a mano, pues no la he tenido. He tendría que entrar hasta acá, buscar cuáles son las tareas. No es lo mismo que venga acá y la adicione como favorito. Ya le digo, esta funcionalidad es la que hay que mejorar, que es la reactividad, pero bueno, eso lo estaremos viendo en un segundo video. Aquí se lista la tarea porque este es el nombre de la tarea y te dice el estado, bueno, todo. Al final es una vista formulario y aquí hemos utilizado los hooks de OWL. Está el hook de Use Service, que hemos utilizado el ORM. Está el hook de Use Service Action y el hook de, podemos ver el de usuario. Pues es a grandes rasgos lo que hemos realizado aquí, la funcionalidad. Si quieren la segunda parte, pues estaremos viendo en un segundo video. Por ahora, compartan y denle like, señores, denle like para que puedan ver aquí cosas de OWL. Por ejemplo, aquí removemos la factura 007 y vemos que se ha eliminado. Esperen un segundo video. En caso de que guste, pues ahí estaremos. Gracias, nos vemos pronto.